¿Se ve la pantalla? No, ingeniero. Muy bien. El tema que nos convoca el día de hoy es sobre el aspecto de las coberturas. Hemos explicado en las clases anteriores que los acabados tienen y guardan un orden de tal forma de que los trabajos que nosotros vayamos desarrollando no interfieran, no malogren lo anterior, ¿no? Hemos dicho de que debemos empezar en un ambiente, en una edificación, en interiores, por los cielos rasos. Después de haber hecho todos cielos rasos, si hubiesen vigas peraltadas, esas son las que vamos a trabajar. En el caso de estos cielos rasos, nosotros, si son adheridos directamente, como hemos dicho, deben tener grullas perimetrales diferenciando el tarrajeo del cielo raso y de los paramentos. Por lo general, estas grullas no se colocan al momento de hacer el cielo raso, sino cuando hacemos el revestimiento de los muros, que esa es la siguiente tarea. Después de terminar cielo raso, vamos a continuar con todo el revestimiento de los muros. Algunos muros requerirán un revestimiento o tarrajeo primario porque necesitamos generar una superficie uniforme para posteriormente colocar un enchape hecho a base de cerámica, ¿no? Ejemplos: en las cocinas tenemos todos los zócalos, ¿no? En los baños tenemos ambientes que llevan zócalos y otros ambientes que el revestimiento es completo. Ya no existe, hemos dicho, el revestimiento, ya no existe el revestimiento primario rayado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en el mercado hay pegamentos que permiten ya no tener este rayado. Lo que hacía el rayado cuando el revestimiento estaba fresco era generar una superficie apropiada para adherir el cerámico, ¿no? Después de que hemos terminado con los revestimientos en muros, y esto incluye interiores y exteriores, ¿no? Podemos nosotros colocar pisos, ¿no? Y después de haber colocado los pisos, ¿no?, lo que podríamos hacer es las coberturas, en la azotea, ¿no? ¿Por qué dejamos para el final esta actividad? Porque la cobertura no va a pintarse. Y lo que yo necesito es ganar tiempo para que mis revestimientos vayan secando. ¿Para qué? Para generar el frente de trabajo para los pintores que vienen a continuación, ¿no? Todo esto tengo que tenerlo claramente establecido dentro de lo que es la secuencia del proceso constructivo para poder hacer una planificación y hacer una programación adecuada, considerando el orden que tiene que tener y la cantidad de personas con las que yo cuento, ¿no? A mí me asignan un equipo de trabajo. Yo puedo pedir 2, 3 frentes con tal de aumentar, pero no se trata de aumentar personas o trabajadores para después entorpecerlos. Es decir,
interrumpirlos. Por eso, fundamental también que se conozca sobre planificación, programación, ¿no? Y en la programación hemos dicho que nosotros vamos a establecer equipos, vamos a requerir tiempos, rendimientos, y eso es parte de lo que nos va a dar una ruta crítica. Entonces, nada está escrito. Yo podría empezar el revestimiento en el primer piso cuando mis trabajos ya estén en el tercero. ¿Por qué? Porque si lo inicio inmediatamente, es muy probable que por la vibración que pudiera existir de los trabajadores que están encima de ese techo, todo el cielo raso se caiga, ¿no? Entonces siempre a veces un piso de por medio, estamos trabajando en el tercer piso y ya estoy yo empezando con los acabados en el primer piso. Bien. Procuro de aprovechar al máximo el tiempo. No tengo que acabar acabados en interiores y recién empezar acabados en exteriores, ¿no? Lo único que debo pensar es que para poder pintar este techo, este cielo raso, este muro tiene que estar completamente seco. Y estoy consciente de que para poderlo trabajar el cielo raso en cuanto a revestimiento, yo he tenido que humedecer con abundante agua tanto el cielo raso como los muros. Y va a demorar en secar. Y si estoy todavía en una zona costera donde hay humedad y no hay sol, en Arequipa por lo menos tenemos esa ventaja, ¿no? De, de tener un clima seco en principio y el sol, a pesar de que estamos en invierno, todos los días sale y calienta y seca, ¿no? Entonces, ese es un aspecto a tomar en cuenta para poder tomar decisiones de cuándo arrancamos con los carreteros. Yo tengo que entregar la obra pintada, con puertas, con ventanas, con vidrios, con chapas. Por lo tanto, necesito saber cómo vamos a desarrollar esto. He hecho un recuento un poquito del tema de los acabados, ¿no? Todavía no entro en puertas, carpintería madera, carpintería metálica, porque eso es después de que ya esté tarrajeado. Inclusive ahí hay un interfase entre lo que ya el tarrajeado, el casco gris, y seguramente la colocación de carpintería metálica. Por poner, yo no voy a pintar y después colocar la carpintería metálica para que ensucie todo, ¿no? Porque puede el trabajo haber quiñaduras y todo me lo van a malograr, ¿no? Entonces, debemos saber qué actividad, en qué momento debemos hacerla, de tal manera de que no me ocasione pérdida. ¿Y qué es pérdida, ingeniero? Tener que volver a limpiar el muro porque lo he ensuciado todo, ¿no? O tener que resanar porque lo han malogrado al momento de instalar todas las ventanas, todo lo han reventado. Y esos trabajitos, aunque no lo crean ustedes, toman tiempo. Los operarios que hacen el trabajo, porque lo hace un operario, se puede demorar media mañana en resanar algo. Entonces, ese trabajador debería dedicarse a otra cosa, ¿no? Pues tiene que estar reparando, resanando lo que, bueno, que tenemos que tener todo eso bien clarito para poderlo decidir en nuestra planificación, nuestra programación, y la forma como nosotros vamos a ir haciendo los acabados, ¿no? Cuando hablemos de carpintería de madera, ya hablaremos cómo debemos entregar al carpintero para que él proceda a desarrollar. Estamos hablando de la última parte, quizás de coberturas, ¿no? Y las coberturas se dan sobre la azotea, es decir, el último nivel, el techo de la propiedad, ¿no? Y es el que vamos a trazar, ¿no? La definición, ¿no?
cerramientos superiores de una edificación que sirve para dar protección a los habitantes contra las condiciones adversas del clima, ¿no? En la primera clase de acabado dijimos que el acabado tiene doble propósito, ¿no? Uno, la estética, y dos, protección. Por lo tanto, una edificación sin una cobertura está quizás carente de esta protección. ¿Qué ocurre en Arequipa? Sobre todo en época de lluvia, ¿no? Estamos viendo que muchas veces salen a la hora que sea las personas a barrer los techos porque el agua se ha empozado, ¿no? Porque las bajadas de lluvia, las salidas, ¿no? No están funcionando, se han tapado, tienen que estar. Y esto es de todos los años. Si ustedes hagan un poquito de memoria y seguramente si ingeniero tienen razón. No se ha previsto, ¿no? No se ha previsto una buena evacuación del agua de lluvia. Por lo tanto, el agua de lluvia se empoza, filtra, y filtra porque el concreto es permeable y porque la cobertura no ha sido bien colocada o de repente no tiene cobertura. Y esto humedece. 1 año, 2 años, 5 años, 15 años con el mismo problema y no resolvemos el tema de la cobertura. Entonces lo que va a suceder es de que ese refuerzo de acero, de esa losa, sea aligerada, unidireccional, bidireccional, losa maciza, va a empezar a oxidarse. Porque habiendo humedad, eso va a empezar a corroerse. Se corta la humedad, se suspende la corrosión, pero al siguiente año vuelve a llover, vuelve a humedecer, se vuelve a oxidarse. Entonces los aceros de refuerzo que fueron calculados con una cuantía X, resultan que se han deteriorado, se han vuelto mucho más delgados. Si el fierro era de 3/8, ahorita parece de 1/4 porque ya se oxidó, porque no he puesto una buena cobertura, ¿no? Otro aspecto que la cobertura genera a la propiedad es sobre el aspecto de confort, ¿no? Yo en algún tiempo tenía un departamento, no lo tengo todavía, era en el tercer piso, era el último nivel, y era un calor tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Por qué? Porque el techo, durante la mañana el sol impactaba en este lado del departamento, al mediodía, 2, 3 de la tarde en la parte superior, y en la tarde le caía el sol. Entonces, durante toda la mañana le caía el sol. O sea que adentro del departamento era un calor rico. Uno salía a la calle y el chiflón de aire enfermo. Entonces andábamos siempre con la garganta. Y yo no compré el departamento, no lo construí, ya lo compré así. Y veíamos que en la azotea no habían puesto ladrillo pastelero, simplemente habían puesto sobrecarga dándoles pendientes hacia las bajadas de luz. Entonces, podemos aprovechar la cobertura para darle cierto confort. Ya existen materiales, como vamos a ver, que lo que generan es un aislamiento. Si hay mucho frío, aislamos. Si hay mucho calor, también lo aislamos. De manera que adentro del ambiente, sobre todo el que da ya al techo, esté bien. Eso no ocurre pues, en el segundo piso, en el departamento del primer piso, ¿no? Porque no tiene esa exposición. Entonces, es otro de los aspectos a tomar en cuenta para la toma de decisiones, ¿ya? Estamos viendo en estas imágenes tres tipos de cobertura diferentes. Este es un techo horizontal, ¿no? Fíjense, el sumidero está en esta parte central. Lógicamente que esto obliga a tener un ducto que lleve todo el agua que va a recoger hacia el punto de salida.
Tenemos este otro techo que es inclinado. El material empleado es una lámina plegada, ¿no? Y vemos otro tipo de techo también inclinado, pero con otro sistema, ¿no? En este caso son tejas. Las tejas están con sus cumbreras, ¿no? Que son las terminaciones para poder evitar que el agua también entre en estos. ¿No? Lo propio ocurre acá, ¿no? Vemos acá la cumbrera, en esta parte de acá también hay una cumbrera, en esta parte de acá hay una canaleta que recoge todo el agua y la va a sacar hacia el centro. Estos son los aleros, ¿no? Dependerá de la pendiente que tenga la inclinación de este techo para definir qué tanto. A veces cuando la inclinación es mínima, el agua chorrea y cae en el muro, porque el mismo viento se encarga de hacer eso, ¿no? En la época de lluvias ocurre eso. En el caso de Europa vemos techos mucho más empinados, con pendientes mucho más pronunciadas, porque ahí no cae lluvia, ahí cae nieve. Y si el techo es así, la nieve se va a posicionar y no va a ser fácil poderla, y va a sobrecargar el techo, pudiendo generar daños, ¿no? Entonces, cada sector, cada ubicación geográfica puede utilizar el techo o una cobertura de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su condición de servicio y de acuerdo también a lo que el cliente solicita, ¿no? Porque a veces queremos estos techos porque necesitamos estos espacios, ¿no? Hay la necesidad de espacio, es decir, el metro cuadrado de terreno es caro. Entonces, entre más beneficio yo pueda sacarle a ese terreno con diferentes usos, pues bien, ¿no? Últimamente en las azoteas, por lo menos acá son planas, no se utiliza mucho el dos aguas, porque ahí está la lavandería, porque ahí está el cuarto de servicio o un depósito. Entonces estoy aprovechando y tengo también un ambiente como para poder hacer cualquier otra actividad, ¿no? Entonces, eso lo define la arquitectura, el cliente, de acuerdo a su necesidad, y nosotros tenemos que comentarlo para ustedes que están llevando el curso de procesos o de construcción 2, ¿no? Por eso dice, por su exposición directa a la intemperie necesita estar formada por materiales de gran resistencia a las variaciones térmicas y agentes hidráulicos de la atmósfera, ¿no? Es algo de lo que creo que ya hemos manifestado. Estos son los efectos que podríamos mostrar como lo que ocasiona la falta o la escasez de una cobertura, ¿no? Va a dañar la pintura, va a humedecer, dependerá si ya hay oxidación, esta humedad que va a salir a la superficie de contacto va a ser con colores quizás cafés, marrones, producto del óxido que ya existe en el refuerzo de acero. Entonces hay que volver a pintar, pero esto va a seguir ocurriendo año tras año si no ponemos o no reparamos de manera adecuada, ¿no? Y en el caso extremo, fíjense, ¿no? Cómo ha llegado a desgastar y a negar. En el caso de cielos rasos dijimos que el yeso o el empastado de yeso también no es un material apropiado porque en presencia de humedad, ¿no?, suele desprenderse, ¿no? Y eso es algo común por las propiedades y las características propias del yeso. Bueno, acá vemos unos componentes de un techo inclinado, un techo liviano, no es una losa, en el caso del de izquierda, es un tijeral, lo que estamos viendo, esta es la cobertura liviana a la que nosotros ponemos, este es nuestro tema del día de hoy, ¿no? La cobertura. Pero vemos también que hay un cielo raso suspendido, que también hemos visto en el curso, ¿no? Esta es una espuma térmica o espuma plástica, perdón, que lo que pretende es un aislamiento térmico, ¿no? Y en el caso de una estructura vaciada, ¿no?, en una
vivienda, ¿no? Donde esto es material noble, esto es concreto, y acá tenemos nosotros la cobertura, ¿no? La parte superior, ¿no? Con una inclinación, ¿no? Y ok. Planteamos algunos tipos de coberturas de manera general, ¿no? Cobertura de torta de barro, que se coloca sobre algunos techos, especialmente en viviendas muy precarias, hechas a base de caña, para evitar justamente que se desprendan estos techos livianos, en el caso de esteras, por decir las esteras, ¿no? Entonces, la torta de barro le va a dar un peso, le va a dar un aislamiento térmico, ¿no? Mayor confort al interior de ese ambiente, ¿no? Tenemos ladrillos pasteleros sobre tortas de barro, ladrillos pasteleros sobre mortero. Vamos a ver un ejemplo de ladrillo pastelero. Material impermeabilizante, caso de mantas asfálticas que se van a poder enrollar y colocar como una alfombra y que va a impermeabilizar este techo. Recubrimiento sobre estructuras de madera, de metal, tijerales, ¿no? Estructuras metálicas, naves industriales, ¿no? Y que vamos a colocar una cobertura, un recubrimiento, recubrimientos con planchas metálicas, ¿no? Que pueden ser rectas, pueden ser plegables, ¿no? Recubrimientos con paneles termoacústicos también, caso de los policarbonatos, por decir, tienen una conformación acústica por su espesor, ¿no? Recubrimientos con mantos asfálticos, ¿no? Bueno, algunas formas en el tema de estas coberturas que están en color gris, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Horizontales, con tragaluces, estas con aleros, ¿no? Son a dos aguas, eso se le conoce como dos aguas. Es un techo inclinado, ¿no? De sección piramidal, ¿no? Que también tiene aleros a los costados. El caballete, que vendría a ser el vértice que se forma, ¿no? El faldón es el paramento, ¿no? El alero es el volado que va a salir producto de la inclinación, ¿no? Igual acá, de otra forma, ¿no? Sesgada, esta es una pirámide trunca, ¿no? Esta otra forma que permite tener iluminación, ventilación en estos sectores, igual que esto, que generalmente aplican para naves industriales, ¿no? En la gran industria se necesitan coberturar grandes espacios y necesitamos que estén iluminados, ventilados. Por lo tanto, esto nos ayuda a tener una mejor disposición del techo de lo que estamos haciendo, ¿no? Algunas descripciones sobre los términos, fíjense en la terminología, que puede ser cambiante, ¿no? A veces, de acuerdo a la zona, de acuerdo a la ubicación donde se trabaja, se le conoce, por decir acá, a nosotros, caballete no es un término muy utilizado, sino cumbrera, ¿no? Que es la parte donde se encuentran las dos inclinaciones, ¿no? Y para lo cual se vende, ¿no? Se va a una ferretería y le dice, quiero cumbreras para Eternit. ¿Ah, de qué tipo? Tipo tejandina que sacan las cumbreras, ¿no? También esta es una forma de comercializar y promocionar. Bueno, sobre las coberturas horizontales, algunas características sobre los materiales que empleamos, ¿no? Vemos el ladrillo pastelero. Este ladrillo hace un tiempo atrás no tenía estas perforaciones ni estos huecos, como vemos acá, eran macizos,
Delgado, sí, igual, de estas dimensiones, 20 por 20 o 25 por 21, delgados, pero sin estas aberturas que vemos acá. Lo que hoy se está fabricando, ¿no?, en el mercado, porque esas aberturas generan justamente el aislamiento térmico, ¿no? Tener estos huecos, ¿no?, si hubiese una temperatura muy baja en esos espacios abiertos, se va a disipar esto, ¿no? No va a permitir pasar. Y lo propio ocurriría en el caso de calor extremo, ¿no?, altas temperaturas. Entonces, cumple un doble propósito, ¿no? O sea, va a proteger el techo y además de eso nos va a permitir tener un control sobre el comportamiento térmico, ¿no? Es aquella no visible, ¿no?, en el conjunto y que puede o no ser transitable, ¿no? Ahora, si es transitable, bueno, las condiciones y las características definitivamente son diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que tener cierta resistencia, ¿no? Pero lógicamente que en un techo no vamos a tener un tránsito exagerado, caminar a una persona, de repente en esta vivienda solamente vamos a tener la lavandería y es una persona la que va a hacer el tendido de ropa, o sea, la sobrecarga que va a tener es de 80, 100 kilos, ¿no? A lo mucho, y de manera esporádica, ¿no? No es permanente. Entonces, para eso tendré que tener estas consideraciones. No podría colocar en un techo que va a ser transitable un asentado de ladrillo pastelero, ¿no?, en una torta de barra o con barra, porque sé que el barro que yo he colocado como parte de la sobrecarga, entonces a la larga va a deteriorarse y todo se va a salir, se va a requebrajar, ¿no? Entonces ese tipo de coberturas se definen en el material que vamos a utilizar para la sobrecarga, ¿no?, que lo que generalmente se emplea en Arequipa es esta piedra pómez, que es una piedra muy liviana, llega a flotar en el agua, si ustedes han visto, porque tiene una densidad bajísima. Entonces lo que queremos es de que esa torta que vamos a colocar para darle las inclinaciones en estos techos horizontales sea pues lo más liviana posible, para no poner en riesgo la estructura de esa losa aligerada o losa maciza. Y lo propio ocurriría con el tema del ladrillo, este ripio de sillar, que es lo que encontramos acá en las canteras en Arequipa, se utiliza muchísimo, ¿no?, para poder armar esta masa de arena, de cemento y de ripio, que se coloca en la base y después para poder darle estas alturas a las tuberías. Y sobre eso poder trabajar. Dice, siempre debe tener una mínima pendiente, no más del 3%. Entonces nosotros tenemos que jugar con las losas planas, dándole ciertas inclinaciones a ciertos puntos donde va a captar y después va a poder evacuar. Pero eso no puede ser posible porque la losa de techo aligerado hemos vaciado, hemos encontrado, está recta. Entonces debemos jugar con esta sobrecarga, ¿no? Dice, estas cubiertas necesitan una buena aislación hidrófuga y térmica. Hidrófuga para evitar que la humedad pase, o sea, tienen que ser impermeables, ¿no? Y térmica para evitar que el calor o el frío vaya a afectar al ambiente que está debajo de él. Muy bien, acá hablamos sobre el proceso constructivo de coberturas de ladrillo pastelero. ¿Cómo es que debemos hacer? Este parapeto es importante para poderle dar la altura y que no se vea, pues, ¿no?, la torta esta de la sobrecarga y que no se vea feo, ¿no? Entonces, alrededor de todo el techo colocamos 2 hiladas, es decir, 2 filas de ladrillo,
o 3 filas de ladrillo, lo que sea necesario, ¿no? En el caso de azoteas que van a utilizarse como lavanderías, no voy a poner pues 2 filas. Ahí tengo que levantar un parapeto de por lo menos unos 90 centímetros, de acuerdo a la norma, ¿no? Y este parapeto tiene que estar con sus tensores, ¿no? De acuerdo a lo que se tiene que hacer para evitar que por ser un elemento embolado se vaya a venir abajo. Entonces yo tengo que tener tensores cada 4 metros, ¿no? Juntas, separaciones para que también ese parapeto no se vaya a dañar o a fisurar. Y bueno, después colocaré pues el, el, la sobrecarga y lo que corresponda, porque va a ser igual, un área que tiene que tener estas características. Pero yo en el techo no voy a colocar nada, es simplemente el techo. Nadie va a transitar, no hay riesgo, entonces 2 hiladas, 3 hiladas, las que sean necesarias, ¿no? Ubicar las bajadas de lluvia, dar las pendientes para poder mandar el agua hacia estos puntos, que son las bajadas de lluvia, ¿no? De acuerdo al reglamento de edificaciones, es 2%, lo mínimo, para que la evacuación no sea muy lenta, ¿no? ¿Me están escuchando, chicos? Por favor, porque Ingeniero, claro, Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ya. Ok. Entonces, fundamental ese aspecto, ¿no? Que para el que construye probablemente no tenga esa necesidad de estar pensando porque ya está todo en el plano, ¿no? Pero es bueno que un estudiante de ingeniería sepa, ¿no? Estas condiciones que sirven para tener un criterio mucho más amplio, ¿no? Acá hay un ejemplo de un trazo para esta cobertura de techo plano. Estos puntos que están acá que vendrían a ser los puntos de las bajadas de lluvia. Eso también ha tenido que ser coordinado. Acuérdense cuando hemos hecho concreto sobre los tubos embebidos, ¿no? Teníamos nosotros que saber si es que este tubo embebido en esta columna está bien, está mal, o es que necesito hacer una falsa columna. Entonces, eso debería pensarlo definitivamente el proyectista, pero a veces no pasa. Y lo que ocurre es que estando en obra tenemos que tomar decisiones y hacer ciertos cambios, ¿no? Lógicamente cualquier cambio tiene que tener la autorización del supervisor, por si acaso. No nos atrevamos a hacerlo, no he puesto acá porque no. Ingeniero, ¿cómo vamos a manejar el tema de bajadas de lluvia? Y eso lo tengo que ver desde el vaciado de la primera columna, porque es ahí donde va a entregar, ¿no? Se les ha dicho que si la sección transversal de la columna no excede el 4% del área bruta de esa columna, es decir, la sección de ese tubo, de ese ducto, no sobrepasa el 4%, ¿no? Podemos colocar ese tubo, que podría ser un tubito de 2 pulgadas, ¿no? Si no, de repente generar una falsa columna ubicando el sector. Y ya no necesariamente hay que ser en el vértice, podría estar a un costado. Ya eso es cuestión al final de ubicar, de que el agua vaya hacia ese sector, ¿no? A través de alguna canaleta, a través de una hendidura que capte el agua. Eso lo podemos conseguir nosotros al final, pero ya tenemos ubicado nuestro punto. Eso es fundamental. Y eso no lo puedo hacer cuando llegue al techo. Eso lo tengo que tener muy clarito desde el inicio, cuando voy a vaciar mis elementos en el primer nivel. ¿Dónde están mis bajadas? Si se van a colocar de esta forma o no, ¿no? Entonces, como ven acá, este va a ser el trazo que se le va a hacer. En el techo tenemos que colocar ahí al topógrafo un punto de nivel, a ver cómo vamos a ver las pendientes, cuánto vamos a levantar acá, la sobrecarga con este ripio de sillar o de piedra pómez para dar esas caídas. Dependerá de las longitudes que tenga este paramento. Y bueno, todo este paño va a entregar acá y todo va a discurrir a través de este punto hacia acá, ¿no? Acá hay una separación, vemos, que podría ser la cumbrera, no necesariamente colocar ahí un ladrillo
de divorcio, bastará con colocar una junta y ya automáticamente el agua va a discurrir hacia ambos lados. Pero acá parece que, de acuerdo a este proyecto, manda un divorcio a través de algún elemento que podría ser un ladrillo de canto para poder diferenciar estas áreas, ¿no? Lo propio ocurriría acá, que se establece claramente que estos dos cuadrantes, cada uno tiene una evacuación que no tiene nada que ver con este otro punto de acá, ¿no? Miren, el punto de acá no está igual, no está alineado, o sea, ¿qué quiere decir? Que no hay una necesidad que guarde simetría, ¿no? Lo cierto es que la propuesta tiene que funcionar. Entonces, en este caso, todo esto cae hacia este sector y esto tiene pendientes hacia este lado, ¿no? Hacia esta línea de acá, para concentrar el agua a este punto. Lo propio ocurre acá, un poquito más grande, lo propio acá, ¿no? Que es una cuestión separada a este punto, y así. Estos dos es similar acá, este de acá es similar acá, este de acá acá, y este trabaja en manera individual. Entonces, fíjense la cantidad de puntos que se tiene, ¿no? Ahora hay que ver, pues, ¿no? Si la propiedad está aislada, porque yo no puedo botar mi bajada de lluvia hacia mi vecino, ¿no? Entonces, imagínense que acá yo tengo otra casa, otra propiedad. Todo tendría que sacarlo para acá. Se me complica un poco más, ¿no? La propuesta, porque ya las distancias son mucho más largas, ¿no? Quizás todo este paño lo trabaje a este punto y eso es lo que hay que proponer, ¿no? Eso debe estar claramente especificado en el plano de instalaciones sanitarias, ¿no? Que es donde corresponde hacer este alcance, ¿no? Igual en el tema de patios e instalaciones sanitarias deben señalarse hacia cuáles y qué sectores van a evacuarse en la mayor. Eso es del proyectista, eso no es del ingeniero que construye. Pero a veces pues, los proyectistas están pero fatales, ¿no? O sea, nunca les enseñaron, van puesto a un punto y o el de sanitarias o el que ha hecho las sanitarias ni ha visto ni ha conversado con el de estructura. Para, los diámetros de tubería están en funciones de las áreas tributarias de esto, ¿no? Que tanto va a captar en el caso de una lluvia extrema, ¿no? Por eso es que la pendiente o es 2 o es 3, ¿no? Para tener mayor velocidad al momento de... ¿no? Bueno, creo que esto que estoy hablando va a servir para cuando hagamos uno de los capítulos, creo que tenemos es instalaciones eléctricas para, para el proceso constructivo, ¿no? Que como ya les he dicho, esto de las instalaciones eléctricas y sanitarias no es que se deja al final, se lleva a la par, ¿no? Así como hemos dicho que la seguridad, acuérdense, la seguridad es permanente y constante, ¿no? De igual forma, las instalaciones eléctricas y sanitarias durante el proceso de la construcción son consultadas de manera permanente desde el inicio, desde el movimiento de tierra, desde el vaciado de cimentaciones, porque ya tengo que ir dejando los espacios, los ductos, los pases que sean necesarios para después no estar picando, rompiendo todo eso, ¿no? Eso sería pérdida. Entonces el ingeniero debe estar concentrado en su proyecto, en su plano. Voy a hacer una columna que lleva, que tiene ducto, no tiene ducto, hay que colocar un toma corriente, no hay que colocar un toma corriente, etc. Entonces no podemos pasar por alto ese aspecto de las instalaciones. Mucho cuidado, ¿ya? Dar las pendientes de lo que hemos visto de acuerdo al reglamento de edificaciones, un 2%. Para las pendientes se usa la raja de sillar, el material liviano. En Lima Norte, en general, los proyectos en Lima utilizan la torta de barro, ¿no?
Yo he colocado en varios colegios INFES, sobre todo en la costa. No en la sierra porque todos los proyectos de INFES que hemos hecho y que yo he participado como residente eran a 2 aguas, ¿no? Entonces no hay necesidad de... Pero en la costa, en Ica, por decir, hicimos un CEO, en Mollendo, ¿no? También hemos hecho el colegio Emilio Pacheco Antesana, un colegio primario en la Punta de Bombón, y ahí hemos utilizado barro. Pero a diferencia de colocar el sillar o la raja de sillar, que es con un mortero pobre, ¿no? Que no necesita impermeabilización, porque si no, no pegaría el cemento sobre el mortero. En el caso del barro, lo que hemos utilizado es una impermeabilización, ¿no? Una capa, un barrido con asfalto diluido, y sobre eso hemos colocado el barro, hemos hecho el trazo y después hemos fraguado. Pero en ese techo nadie va a caminar. Si van a subir va a hacer alguna limpieza, etcétera, ¿no? Pero de que se haga algún tipo de actividad, no. Hablaba de colegios, de centros educativos, ¿no? Entonces, pero eso de la torta del barro, pues no lo voy a colocar en la azotea donde voy a poner, va a estar la lavandería, va a haber personas que suban, porque voy a hacer una actividad, tengo ahí mi parrillita, no lo puedo poner sobre barro, porque no me va a dar, ¿no? Se prepara una mezcla pobre, como ven, una aplicación 1.8, con este material que puede ser la piedra pómez, el sillar, u otro, ¿no? Sobre esta base se asiente el ladrillo pastelero, ¿no? Y después de esto empezamos a fraguar, ¿no? El fraguado con mortero. Y esto es algo de lo que quizás no hablamos cuando vimos el tema del cerámico, ¿no? Entre cerámico y cerámico queda una abertura, queda donde va la cruceta, ¿se acuerdan? Bueno, al final, ya cuando todo está asentado, compramos, se vende, se llama fragua, y es de diferentes colores, tonalidades que vayan y combinen con el color del cerámico, se empieza a rellenar todos estos espacios. Hemos dicho que la fragua o el espacio que queda entre unidad a unidad se debe a que el material no viene uniforme, hay variaciones de milímetros, de líneas, entonces para colocar también están los operarios observando de que todo sea del mismo tamaño para que se vea alineado. Entonces, estas separaciones permiten que estas imperfecciones del cerámico se absorban en eso, ¿no? Entonces, y después se fragua. Ahora hay calidades, en el caso de cerámico, o sea, el cerámico de primera, que te cuesta muchísimo más caro, pero donde la uniformidad de las dimensiones pues son casi perfectas, ¿no? O sea, no vas a tener mayor inconveniente. Bueno, por eso se paga, el cliente paga. Okay. Bueno, acá hay un proceso constructivo, como ven ustedes, está haciéndose primero el trazo. Para el piso hemos dicho que primero hay que hacer trazo. Para el techo también lo primero que hay que hacer es el trazo. Dicho que hay que colocar un nivel, se sube el topógrafo, bate, coloca los puntos, con las pendientes, hacia dónde va a estar, y a eso queda listo para que vengan los operarios y empiecen a trabajar en función de eso, ¿no? Estas son las cintas que se van colocando. Este debe ser mortero, porque si fuera barro, esto tenía color negro, ¿no? Y vamos colocando y disponiendo de manera uniforme. Cada cierto tramo tiene que tener una junta de separación en toda esa torta, porque definitivamente las partes van a quedar expuestas al frío y al calor. Por lo tanto, van a tener un comportamiento durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, el no colocar una junta, lo que va a ocurrir es de que se va a empezar a rajar y por ahí va a empezar a filtrar el agua, ¿no? Entonces, acá están viendo ustedes en esta imagen cómo está trabajando, que se tiene ahí un nivel de mano,
ya tiene la plantilla acá, y en base a esa plantilla se hace el trazo a lo largo de todo esto, ¿no? Acá también tenemos el trabajo de fraguado con mortero, ¿no? 1, 2, y se sellan todas estas separaciones que vimos acá, ¿no? En el caso de la torta de barro, esto es lo que le va a dar la unión a toda la superficie esta y va a evitar que se levante, que se separe, ¿no? Y vemos que en razón del trazo, fíjense estos sectores mucho más gruesos, ¿no? Que son los que representan las puntas y que acá ya las están sellando, ¿no? Entonces, el sello por lo general es con un material hecho a base de arena fina y asfalto en una proporción 1:5. Esto se somete a cocción, se calienta el asfalto, ¿no? Se trae en depósito, se abriga para que se mantenga caliente con papel, con bolsas de cemento. Por lo general pueden traer subir un buggy al techo y subir esto donde se esté cocinando. No pueden cocinar en el mismo techo de repente. La diferencia es que tener mucho cuidado acá en el sellado, ¿no? Porque para poder colocar tenemos que tener una herramienta y no vamos a malograr el ladrillo que es frágil, ¿no? Esta brocha es para hacer un imprimado, es lo que se utiliza para poder eh, humedecer, ¿no? la, la superficie que va a tener contacto con esta mezcla asfáltica de arena y RC, ¿no? Entonces, con esto se completaría. Al final, siempre es bueno hacer una limpieza para que se vea presentable este techo, porque ven ustedes, hay zonas donde no ha sacado totalmente esto. Esto, por lo general, se hace con una, una sustancia, con el ácido muriático, rebajado a un 5%, se utiliza guantes, con wipes se va limpiando y queda así, ¿no? Cuando vimos ese ladrillo nuevecito, así queda, ¿no? O sea, bien, bien presentado. Es también parte del trabajo, ¿no? La calidad de entrega que uno hace. Porque el día de la recepción es probable que se suba, si es que la comisión, a ver, pon una escalera, vamos a subir al techo. Y nosotros nos falta limpieza. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos hacemos observar? Si podemos dejarlo limpio. Y el trabajo es de esteñato, ¿no? O sea, sobre todo el que está fraguando tiene que limpiar, porque todo todavía está fresco, ahí puede salir, ahí solamente es con agua, ¿no? La cosa cambia cuando esto ha quedado sucio y ya secó, ¿no? Entonces ahí sí vamos a utilizar este ácido muriático. En el caso de losas inclinadas, ¿no? Tendríamos esta teja andina o teja árabe, como se le conoce, por su conformación. Lógicamente esto es una teja mecanizada, pero en la sierra yo he visto tejas que sí son bastante absorbentes, por lo menos en Cusco, ¿no? O sea, se ha utilizado un molde, pero no tienen pues esta conformación, ¿no? Que aparentemente este material es trabajado de manera industrial, ¿no? Y cuya absorción es 18%. De todas maneras, tiene que tener humedad, ¿no? O sea, tiene que humedecerse. Cualquier material arcilloso debe humedecerse. Les habíamos dicho que en el caso de los cerámicos, cuando no tenemos la posibilidad de acceso a pegamentos, este blanco, este gris, ¿no? Y vamos a utilizar una pasta de cemento como pegamento, este cerámico tiene que estar remojado por lo menos 24 horas, por lo menos, ¿no? ¿Por qué? Porque la densidad de la conformación de esta cara de arcilla es una arcilla caolinítica, ¿no? Muy fina, por lo tanto su absorción es baja como este, ¿no?
Entonces, demora en absorber. Y eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? Tenemos que pensar en que esté totalmente saturado para evitar que la poca humedad de la pasta de cemento se absorba por el ladrillo, ¿no? Y después se vaya a quemar. Bueno, también se puede colocar este tipo de cobertura inclinada sobre techos, ¿no? Que son inclinados, pero que están dispuestos sobre otro tipo de material que no son losa, ¿no? Acá vemos un asentado sobre una losa aligerada, acá está el ladrillo hueco, ¿no? Y sobre eso se está colocando esta teja. Estas son las hembras, ¿no? Y estos son los machos, que se vienen sin hembra y macho, ¿no? Proceso constructivo de cobertura en tejandina, como especificando el paso a paso, mortero de asentado, cemento arena 1,5. En el caso de Arequipa recomendamos un 1,4 porque tenemos sol, ¿no? Y eso requiere que esa exposición sea un poquito, por los cambios de temperatura, mucho más fuerte. Y por lo general un 1,4 trabaja bien para asegurarnos, ¿no? Sobresale 5 centímetros fuera del alero del techo, ¿no? Siempre la teja, sobre el paramento, es decir, esto que, suponiendo que este sea el espesor de la losa, esos son los 5 centímetros al que hace indicación, ¿no? Ahora, dependerá de la inclinación que tenga el techo, ¿no? Porque eso ya es arquitectura, ¿no? Hay que ver qué tanto tiene este alero de un lado. A mayor pendiente no necesito tener mucho alero porque la velocidad de evacuación va a ser fuerte y el agua va a salir por acá, ¿no? Pues si yo tengo un techo, una inclinación mínima, y le pongo un alerito y mi faldón está acá, esto va a mojar todo esto es lo que dijimos al inicio, ¿no? Entonces, esas son las consideraciones. A veces tenemos en la parte del techo, en la parte de abajo, vereda, ¿no? Entonces lo que se busca es de que si va a haber una vereda y va a haber tránsito, que por lo menos este volado, este alero, proteja a las personas que vayan a transitar por acá, ¿no? Entonces, como dije, un poco el tema de la arquitectura, ¿no? Pero que es bueno que conozcan esto también. Bueno, después de tener estas salidas de 5 centímetros, se coloca un cordel y empezamos de abajo hacia arriba, ¿no? A colocar la teja, ¿no? Entonces se colocan macho y hembra, vamos a ver acá, en este ejemplo. Primero las hembras, estoy asentando, está en el mortero, haciendo, y después el macho, ¿no? Esta es la teja canal por donde va a discurrir el agua, y esta es la teja cobija, que es la que va a hacer que el agua fluya hacia ambos costados de la teja canal, ¿no? El mortero. En algunas ocasiones se colocan canalones, estos son los 5 centímetros al que hacía mención hace un momento, ¿no? Y esta canaleta también tiene que ser calculada, ¿no? Alguna vez hemos puesto canaleta de acuerdo al proyecto, hemos hecho una prueba, eso es importante, de que el que construye haga la prueba. En la primera foto veían en el techo horizontal una manguera. ¿Qué están haciendo ahí? Están viendo cómo funciona el techo. Esa es la prueba hidráulica, que dentro de lo que es el protocolo que hay que presentar para la culminación tiene que estar. Entonces, yo puedo hacer un techo, puedo hacer un asentado,
y debo colocar, ¿no? En caso de estos techos que hicimos en Sabandía, ¿no? Tuvimos que subir las mangueras para probar, ¿no? Y ver que no haya filtración, de que no haya humedad, y eso se... Algo que quizás se me fue, ¿no? En el caso de los revestimientos para las zonas donde hay baños e instalaciones, es importante hacer, ahora que he visto este reloj, es importante pasar una prueba de presión antes de proceder al sellado de las mayólicas y de los cerámicos, ¿no? O sea, tapamos todos los puntos de salida de agua, traemos un balde y debemos nosotros realizar una prueba de presión, tanto a las tuberías de instalaciones como, aunque eso lo podemos hablar en el momento de instalaciones, creo que sí. Justo me adelante, justo me adelante, ¿no? Pues sí, acá estamos colocando el ladrillo, fíjense los huecos. Ahí el trazo le resultó mal al techo, de un techo octogonal, y se tuvo que tener muchas imperfecciones y corregir todo finalmente, ¿no? En la parte, fíjense, la teja, dice 5 centímetros, esta losa también, esto que no se ha llegado a fraguar es porque es el trazo que sobresale, ¿no? Se ve perfecto por acá. Este es un terreno malo, fíjense la altura donde estamos para hacer un muro de acceso, 2 metros por lo menos, ¿no? El terreno, fíjense, es un terreno arenoso. Aquí vamos a esta foto, ¿no? Estamos empezando de abajo hacia arriba, ¿no? La colocación del ladrillo pastelero, que es el trazo. Por acá de repente ya algo más trabajado, en noviembre, en diciembre probablemente, ¿no? Ahí estamos trabajando, acá ya todo el pastelero ya está limpio. Estas son unas pérgolas que son las salidas de unos techos. Esta es otra cobertura liviana, entonces la cobertura liviana, este es policarbonato, ¿no? Policarbonato, que se le entrega ya del techito. Acá tenemos las dos hiladas, que hemos dicho que se tenía que colocar. Esto en el proyecto no estaba. Al contratista le dije, bueno, tienes que hacerlo, porque si tienes sobrecarga esto no va a quedar horrible, ¿no? Ingeniero, no hay problema. Usted manda. Okay. ¿Sí? Acá tuvimos que colocar estas dos hiladas, que al final, mire, para este techo estuvo bien, pero vino el agua de lluvia de acá y todo esto, a pesar de que la pendiente estaba hacia acá atrás, pero se formó como una cortina de agua que con el viento, porque acá hay como un túnel de viento, lo mandó hacia adentro. Y estas puertas, que eran de madera cedro, se malograron, se hincharon. Entonces después ha habido que resanar y aumentar un poco más. Se aumentó lo necesario como para dar el espesor, pensando en que la pendiente salía hacia ese. Estos son los ductos de bajadas de lluvia, perdón, de ventilación de los servicios higiénicos.
Estos son los techitos donde van las pérgolas. Y acá también hemos tenido problemas porque a pesar de que era una sola pieza fijada con ese tipo de empotramientos, enterramientos, ha habido filtraciones. ¿Por qué? Porque este puente de adherencia entre el concreto y no estuvo bien planteado. Se hizo de acuerdo al proyecto, definitivamente, ¿no? Pero no ha tenido buen, buen final, como se dice, ¿no? Había que corregir varias cosas. Muy bien, algo para mostrar algo de cómo se ha llevado a cabo ese trabajo. Claro, acá no estamos, es un techo inclinado, han visto ustedes, pero estamos utilizando un ladrillo, no una teja, ¿no? Sino un pastelero. Y no es que se vea mal, cumple el propósito de la cobertura, ¿no? Cobertura con manto asfáltico, que es quizás una nueva tecnología que se está aplicando para el mercado. Aplica sobre la losa, prácticamente, la cual debe estar limpia de cualquier imperfección, protuberancia, para evitar que esta manta, que es delgada, vaya a tener problemas. Son láminas prefabricadas elaboradas con base asfáltico. Yo he colocado, no esta lámina, he colocado un tipo de cobertura laminar, pero que está hecha también a base de asfalto. La traían de Venezuela, me acuerdo, de importado. Estas son láminas que, como ven, el rollo va, viene en partos y se va colocando, modificados con polímeros y elastómeros, ¿no? Reforzados con armadura central de fibra de vidrio o poliéster. Vienen en rollos de 5 metros, de espesores de 2, 3 y 4 milímetros, ¿no? El espesor de la manta, vamos a decir. Acá está el proceso que se desarrolla, la preparación primero de la superficie, al igual que para el revestimiento, tenemos que tener esta forma de generar una superficie apropiada para cualquier tipo de acabado, ¿no? En el caso de los contrapisos, hemos dicho que dependerá del tipo de acabado de piso. Si es vinílico, tiene que ser un pulido. Si es cerámico, de repente un frotachado, que tenga cierta textura, cierta rugosidad. Y eso es algo de lo que debemos siempre pensar en esas superficies, ¿no? La superficie debe estar seca, 28 días de fraguado, que era lo que también hace el momento de flujo, ¿no? Eh, que para el, me estoy confundiendo con la clase pasada. En la clase anterior sobre pisos, habíamos hablado que para los pisos pegados, ¿no? Nosotros tenemos que tener que el contrapiso esté seco, porque lo que vamos a colocar son pegamentos, sobre todo los de madera, ¿no? O vinilo, ¿no? El material del pegamento es a base de resinas, de asfaltos, ¿no? No ocurre lo mismo para un piso de cerámica. Contrapiso no necesariamente tiene que estar seco, puede tener cierta humedad o cierta resistencia y ya poder yo empezar a colocar el cerámico, ¿no? No tengo que esperar todo un tiempo. Pero en cambio estos que, que se adhieren, como el vinílico, tienen que estar secos. Pues habla de 28 días para evitar la presencia de humedad. Debe a veces el resane de grietas, ¿no? De forma de que no vaya a generar una protuberancia, hará de que esta manta se rompa, ¿no? ¿Sí? Bien. La impermeabilización debe rematar en un paramento vertical, ¿no?
es decir, no termina en plano, sino se levanta siempre. ¿Por qué? Porque es necesario, ¿no? A veces se puede tapar el ducto de salida y eso va a empezar a subir el nivel, ¿no? Y necesitamos proteger también este paramento, ¿no? Los ángulos interiores y aristas deben redondearse con medias cañas. La cubierta debe tener inclinación a las bajadas de lluvia, 2% de pendiente, ¿no? En el tema de imprimación, ¿no? Que es lo mismo que aplica para un techo de ladrillo pastelero asentado con barro, se imprima. El imprimado es sellar todas las cavidades, perforaciones, porosidad, ¿no? Entonces, igual que para el sellado, ¿no? El sellado de las juntas con estos morteros asfálticos, tenemos que nosotros imprimar. El imprimado no es otra cosa que utilizar este, este asfalto diluido con gasolina, ¿no? De manera que parezca como una pintura y con una brocha poder colocar, en el caso de punta. En el caso de este imprimado a veces se hace con escoba, ¿no? Se barre, ¿no? Entonces se coloca en el depósito y se mete en la escoba y se empieza como a barrer. Y uno se va dando cuenta porque va coloreando, ¿no? Y se le da que quede bien imprimado, ¿no? Debe aplicar una imprimación asfáltica para sellar las pequeñas fisuras y poros, crear una barrera antipolvo y facilitar la adherencia, ¿no? Dejar secar el imprimante por 24 horas. Es igual que en el caso de las pavimentaciones, ¿no? Limpiamos bien la superficie e imprimamos en una cisterna rociando, ¿no? Y eso se deja, no, en este caso no es 24 horas, ¿no? A veces un poquito más. La cosa es que penetre bien ese imprimado, ¿no? Cuando la superficie es de madera, se puede obviar la impermeabilización para evitar el manchado, ¿no? Entonces, llega a absorber la madera y se puede dañar, ¿no? Se instala el manto, empezando por la parte más baja, hacia la cubierta, hacia la parte superior, aplicando el manto transversalmente al sentido de la pendiente, ¿no? Los traslapos, que son lo que va a montar manta sobre manta, que es lo que también aplica en el caso de coberturas onduladas, estas planchas, ¿no? Y el sellado con calor o la espátula de traslapos para lograr un sellado perfecto. Si la pendiente está en esta dirección, yo empiezo de acá, coloco esta manta y la otra manta va a montar. Este espacio se llama el traslapo, ¿no? Voy a colocar otra manta y después voy a venir con otra, ¿no? El acabado final, toda impermeabilización debe protegerse para que los aceites esenciales del asfalto no se evaporen, que son los que están debajo, ¿no? Ustedes han visto en la capa, ¿no? Esta es la cara exterior y en la parte de abajo, en la capa que tiene estos aceites y estas resinas, ¿no? Una pintura bituminosa reflexiva protege los rayos UV que podemos tener en Arequipa, sería bueno que aparte de que he colocado se le dé una capa con una pintura para proteger de los rayos y que esto tenga mayor duración. Y esto habría que hacer con un mantenimiento, ¿no? Bueno, acá hay unos ejemplos sobre esto. En la forma, estos son los traslapes, este espesor que se ve acá, ¿no? Y empezamos de abajo, ¿no? Hacia arriba. Y en la parte de arriba damos el paramento para que esto voltee, que es esto de acá, ¿no? En el caso del sellado, con calor, en donde están estas juntas, miren el rollo, cómo se va aplicando, ya toda la superficie ha sido imprimada,
Y eso es lo que estamos mostrando en esta foto. Un poquito más. Sobre esto tenemos el piso duro que también se puede colocar acá. De repente un ladrillo pastelero, ¿no? Un mortero. Entonces es una doble seguridad en cuanto a este tipo de acabados. Que no es muy común, pero sí es bueno conocer la existencia de esto, ¿no? Para el caso de coberturas livianas, tenemos diferentes materiales en el mercado. En el caso de estas calaminas galvanizadas, existen de diferentes espesores y precios, ¿no? Dependerá del uso que se le vaya a dar, tener claro los apoyos, ¿no? Y sobre todo el tiempo de vida, ¿no?, que uno quiere tener para este tipo de techo. Porque a pesar de ser galvanizadas, sufren oxidación con el pasar de los años, ¿sí? Se diseñan en función de las condiciones medioambientales, en lugares de lluvia, viento. Acá ya hablamos de lo que es el diseño de las naves industriales o de las coberturas que se tienen que tener. Tenemos calaminas metálicas hechas a base de zinc galvanizado. El zinc es algo que va a evitar la oxidación porque es un metal, la calamina es de metal, ¿no? Calamina opaca, Onduline, marca Eternit, o el policarbonato, ¿no? Después hay estas planchas que son conocidas como TR4, ya vienen dobladas en algunas, y yo he trabajado en alguna ocasión con láminas que hemos plegado de acuerdo a la necesidad de la cobertura que queremos hacer. Hay, hay empresas que te pueden hacer el plegado de acuerdo a tu condición y a tu necesidad, ¿no? Quiero decir, compramos la plancha metálica y la vamos a cortar de 4 metros y me vas a hacer unos pliegues de 20 centímetros, de forma que tenga esto. Ok, entonces se prepara y se elabora este tipo de cobertura, ¿no? Son livianas todas estas, ¿no? El tema de colocación es de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante. La fijación, todas son por empotramiento de pernos, ¿no? Dependerá. Generalmente esto se coloca en la parte superior de la onda para evitar que el agua ingrese al interior. Entonces, en la cumbrera, ¿no?, de la onda, nosotros vamos a tener que colocar, ¿no?, hacer la perforación, el hueco, el tirafón. Los tirafones por lo general vienen con un sombrerito, ¿no?, y a través de una especie de terminal, ¿no? Un tirafón está acá, entre el perno, y esto queda acá, protegiendo y con su sombrero para no permitir el ingreso de humedad o de agua. Entonces la lluvia cae y esto discurre hacia los costados. Jamás se colocan pues en la parte inferior de la onda, ¿no? Entonces todas esas especificaciones están claramente dadas por el fabricante, ¿no? Inclusive cómo es el encuentro de las planchas cuando tenemos que cortar acá, ¿no? Corto acá, ¿para qué? Entonces, cuando yo junte estas no van a generar, no es lo mismo colocar 4 planchas, por el espesor de la plancha y vamos a tener pues lo que queremos es que haya un techo uniforme. Y todas esas especificaciones que les estoy yo manifestando ahora están, al momento que no compra, que se acatan las especificaciones de cómo debe colocar, cada cuánto debemos nosotros colocar los apoyos y todo eso, ¿no?
bueno, acá hay algunos techos donde se utiliza este tipo de cobertura liviana, ¿no? Y hay de diferentes tonalidades, con algunas que son transparentadas para poder tener eh, una buena iluminación al interior de esta nave industrial, por poner un ejemplo, que no tengamos que utilizar energía eléctrica durante el día. Y bueno, creo que cumple el propósito, ¿no? Estas coberturas fotovoltaicas que podríamos considerar como una nueva tecnología, Arequipa se presta para estos sistemas, es cuestión de han bajado muchísimo en el mercado y creo que con esto podríamos tener una vivienda autosostenible, ¿no? Que genere su propia energía, la almacena y podemos utilizar durante la noche, ¿no? Pero lógicamente ya aquí no cabría otro uso, ¿no? Aparte del que estamos nosotros eh, colocando como cobertura. Y hay edificios con todo esto. Y no solamente el techo, ¿no? Sino inclusive algunas muros laterales, porque viendo la orientación, ¿qué es lo que hacen los que instalan termas solares, ¿no? Acá tenemos eh, en Arequipa lo que vendría a ser los ejes cardinales, ¿no? El sur, el norte está hacia lo que está en Chachani, ¿no? En Chachani vemos que tenemos una forma ahí, ¿no? En este vértice ahí generalmente para nosotros que estamos acá, ese es el norte, ¿no? Sur. Y el sol sale en el este, ¿no? Y se oculta en el oeste. Entonces, nuestras ubicaciones de estas tendrían que ser en esta dirección, ¿no? Para que durante todo el día tengamos presencia de luz en esta lámina. Ya cuando vean cómo instalan una terma solar, el, el técnico que hace esto ve la ubicación. Entonces, para este tipo de celdas fotovoltaicas, lo que buscamos es sacarle el mayor beneficio y provecho, ¿no? En referencia a este punto, ¿no? Y estos techos que también son quizás una alternativa como espacios de recreación, donde podemos nosotros aprovechar toda el área de la azotea y tener un jardín, ¿no? Son áreas o coberturas vivas, ¿no? De donde se puede sembrar, colocar macetas, plantas. Hay un amigo y compañero que se ha dedicado ya en Arequipa a colocar este tipo de techos. Un ingeniero, es ingeniero civil y arquitecto a la vez. Estudió en San Agustín. Jan Vargas. Estuvo trabajando un tiempo en Chema, pero creo que ya puso una empresa para ver estas alternativas de solución. Y hay muchas viviendas que no contaban con estos espacios y que ahora, bueno, se han animado, hacen todo un tratamiento para evitar que la humedad penetre, porque si vamos a tener un tipo de jardín, va a haber agua, hay que regar y esto obviamente requiere un espacio apropiado. Bien, creo que con esto hemos completado este capítulo de lo que son coberturas, que pienso que era la última parte antes de entrar ya a los acabados como son el tema de pinturas, el tema de carpintería de madera, carpintería metálica, temas de instalaciones, nos falta ver, donde vamos a hablar sobre qué pruebas se deben considerar dentro de los protocolos. Así que no sé si hay alguna pregunta sobre lo que hemos hablado el día de hoy. Estoy presto para poder resolver o absolver. A ver, chicos, inquietudes.
preguntas, porque está muy clarita la exposición y no hay necesidad de preguntar nada. Muy bien, el silencio dice todo. Entonces, nos vamos a despedir. Ingeniero, una consulta. Sí, Disculpe, por el tema de las coberturas, usted mencionó que se sellaban, ¿no? Con pernos en la parte de las crestas, me parece, ¿no? claro, en las Y partes superiores. claro, y cuando se termina de techar, por ejemplo, ese techo que usted está mostrando de dos aguas, ¿cómo uno garantiza que el agua no vaya a filtrar cuando empiece, digamos, la lluvia, ¿no? Pues en Arequipa llueve, ¿no? ¿Cómo sería el caso de la prueba más que todo, ¿no? Hay que hacer las pruebas, pues, o sea, debemos nosotros, después de colocado el techo, para dar la conformidad, colocar, probablemente instalar una manguera y empezar a simular una lluvia, que haya agua, que discurra el agua, y después de cierto tiempo empezar a observar, no solamente en estos techos de cobertura, en general, ¿no? Todo lo que implica instalaciones, ¿no? Deben tener protocolos de calidad. Estos protocolos implican, por así en el caso de las instalaciones, pruebas de presión, pruebas de retención, en el caso de las pendientes de las azoteas, ¿no? Veíamos el primer caso acá, ¿no? Acá. Entonces, estamos viendo que el techo, el ingeniero está, el reflejo implica de que están generando una prueba para ver si el agua está empozándose en algún sitio, está bien. De lo contrario, habría que corregir, ¿sí? Entonces, igual, en este techo, después de colocado, tengo que empezarlo a manguerear, que eso es lo que hemos hecho en Sabandía, ¿no? En esos techos hemos subido con la manguera, abundante agua, a ver cómo se comporta, ¿no? Entonces, Claro, ingeniero, no quedaría ahí, ¿no? Entonces, si hay filtración, hay que sellar, pero que no sea por haber colocado el tirafón en la parte inferior, sino ha sido bien colocado, pero a pesar de eso, de repente el capuchón no está bien ajustado, necesita un poco más de ajuste, o necesitamos colocarle algún tipo de silicona, de manera que no haya filtraciones. Esa es la idea de la cobertura, de que no se presente ningún tipo de filtración. sí, ingeniero, gracias. Ok. ¿Alguna otra preguntita, mis queridos amigos? Ingeniero, buenas noches. Sí, Tengo una pequeña curiosidad o inquietud. Usted nos comentó que en la obra donde hizo el jardín le observaron lo que es la caída del techo inclinado. Mi sí, pregunta es, ¿durante cuánto tiempo la empresa para la cual usted ha sido contratada puede observar esos daños, ¿no? Porque no creo que sea toda la vida útil de la... no, por supuesto, es que entendamos también de que los materiales sufren un deterioro, sufren una observación, ¿no? ¿Qué había ocurrido ahí? O sea, en el momento que nosotros hemos hecho la prueba, no se observó ningún tipo de filtración ni de mucho menos, ¿no? Pero al cabo de 2 años de terminada la ejecución, ha habido una observación indicando que empezaba a filtrar por unos lados, ¿no? A ver, si me voy a la foto, de repente la tengo todavía acá, ¿sí? Para poder ser más explícito. Se contrataron personas para desarrollar el trabajo, ya que la obra estaba trabajando, tenía cierto atraso. Por lo tanto, eran diferentes subcontratistas los que entraban. Implicaba el uso de impermeabilizante, no tanto de colocación de una capa
hecha a base de un asfalto diluido, ¿no? Simplemente que el mortero tenía que tener impermeabilizante para el asentado del mastic. Hay un sector de una de las caras donde se ha presentado el problema. Puedo intuir de que, a pesar de las recomendaciones, no se cumplió con la colocación del impermeabilizante. Y después yo he tomado una foto donde hemos visto que la fragua, es decir, no sé si eso está más adelante, la fragua no ha sido correctamente desarrollada, ¿ya? No sé si por acá la puedo tener la foto. Y es decir, que la fragua parece que se ha quemado el encuentro donde está entre pastelero y pastelero, ¿no? Y eso ha originado de que por ahí se filtre el agua, ¿no? Pero, digo, eso no ocurrió en el momento que se hizo la prueba, ¿no? Igual, en esta cobertura de acá hicimos la prueba, pero este sellado que era con una especie de silicona estuvo bien, y al momento de la prueba no pasó humedad, pero después de un tiempo de uso, 1 año, 2 años con el sol permanente todos los días, esto se resecó y se desprendió de la capa de pintura del muro, porque esto ha sido colocado después de que se ha pintado el muro. Entonces ya empezó por acá también un poco a filtrarse, ¿no? Entonces, el arquitecto que hizo el diseño no pensó en eso, sino quería que, como ustedes han visto en las fotos, que no se observe el techo, sino ahí quedaba. ¿Cuál ha sido la solución ante ese problema? Porque eso se va de manera permanente, se va a presentar. Entonces, se ha sacado la estructura que ustedes han visto en la foto anterior que les he mostrado, ¿no? Y se ha puesto, se ha sacado, se ha levantado, y sobre esto se ha hecho una estructura de tipo piramidal. Lo cierto es que cae la lluvia y bota hacia el sector, pero no estaba así en el proyecto. Es decir, que esta gárgola ya no tiene ningún sentido. No es que se haya retirado lo anterior, ¿eh? Eso ha quedado ahí, sino que una forma de protección ha sido colocar encima de esto una estructura un poco más alta, y ya con eso se evita. Y en lo otro se ha sellado, lo que decía era de que esto se había retirado, no sé si ven acá, no sé si fue o sea, se retiró esto y por ahí el agua empezó a hacer su trabajito, ¿no? Llueve un día, llueve 2, llueve 3 y por ahí se va metiendo, ¿no? Entonces, no hubo un buen sellado. Solución podría ser hacer un buen sellado. Querían colocarle acá una capa impermeabilizante, pero no sé si sea la solución, ¿no? Esa capa puede durar de repente 1 año, 2 años y nuevamente, ¿no? Vuelve usted a colocar la capa. Lo cierto es que habría que resolver esto. Y solamente, como digo, se presenta en un paño esa observación. Entonces, es importante, ¿no? Y esto, sobre el periodo de tiempo que me has hecho, son 7 años de responsabilidad civil que tiene, ¿no? O sea, yo, contratista, 7 años. Termino ese, me libero. Se supone que en 7 años puede haber sismos, puede haber movimientos, puede haber estas imperfecciones. Ya después de eso, creo que el tiempo de uso, de mantenimiento, tiene que ver con ya la responsabilidad del propietario. ¿Respondió a tu pregunta? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya. Muy bien, chicos. Son 2 minutos adelante. Nos despedimos hasta el martes. Cuídense.